Listo. Pues nuevamente me presento, soy Catalina Arce Pinto, estudiante de la UNAD en el programa de psicología y pues vengo a aplicar el instrumento de historia e institución educativa, promoción social. Comenzando por esto, pues es para tratar de trazar un recorrido de la institución, así también saber los valores, la ética y la moral que se maneja en la institución, porque pues lo estamos evaluando en un concepto macro, ¿cómo se dice? Ecológico, ¿sí? Entonces ustedes hacen parte del macro, que son instituciones que están cerca del menor. Entonces ustedes influyen de manera positiva o negativa en el menor, así mismo este instrumento intenta medir esos parámetros. Vamos a comenzar con la actividad, de pronto diciéndome un poquito de la historia de la institución. Bueno, nuestra institución tiene 99 años, el año entrante va a cumplir 100 años. Inició con un proceso que iba dirigido solamente a mujeres que eran víctimas de la violencia. No siempre ha funcionado acá, estuvo como internado y al pasar de los años, pues a medida que fue avanzando como la parte social de la mujer, los logros en sus derechos, en la igualdad, entonces ya se abrió lo que fue el bachillerato. Y entonces aquí el nombre promoción social, que lo han mantenido desde el principio, es porque aquí antes se graduaban las mujeres, seguía siendo femenino, como promotoras sociales. Entonces aquí habían talleres de ebonistería, de bordados, de artesanías, y trabajaba mucho, el enfoque era con la parte comunitaria. Entonces trabajaban en sectores vulnerables de la ciudad. Ya pues se fue como cualificando y los intereses de las mujeres igual fueron cambiando, entonces ya se empezaron a abrir las especialidades. Entonces empezaron con electricidad, después vino contabilidad, después vino sistemas, después ya se eliminó electricidad, se abrió inglés y en este momento tenemos sistemas, contabilidad, inglés y electrónica. Las tres, a excepción de inglés, tienen convenio con el SENA, entonces los chicos salen con doble titulación. Salen como técnicos del SENA y como bachilleres de acá y técnicos de acá. Entonces podríamos decir que parte de la historia es generar herramientas extras a la educación básica para la vida. Podríamos como... Sí, claro que sí. Bueno, y se fueron agregando los hombres, ¿no? Porque aquí antes esto era femenino. Y después se fueron agregando también las sedes a raíz de una normatividad del Ministerio de Educación. Entonces se fusionaron las sedes de las unidades básicas que tenían hasta noveno, como la sede de Contraloría. ¿En qué año fue la unión, por decirlo así? Si más o menos te puedes acordar. No me acuerdo. Y primero nos fusionaron con la sede de las Mercedes y después ya llegó Contraloría. Son 3 sedes, ¿cierto? Son 3, las Mercedes, Contraloría y Colombo Andino. Pero todas son promoción social, ¿cierto? Todas son promoción social. Esta se llama promoción social cerrada. La institución sí se llama Institución Educativa de Promoción Social. ¿La diferencia entre estas tres es que son de primaria? Todas son de primaria. Aquí había unidad básica, pero ya la eliminaron y entonces ya quedaron todas con primaria. Todas van hasta quinta. Sí. Y secundaria, ahora inclusive en esta La hay uno de educación inicial, o sea que es como jardín, como niños de 4 años. Y en esta creo que lo van a abrir el año entrante. Voy a poner elemental, ¿vale? Listo. Bueno, ya teniendo en cuenta la historia, ¿podrías de pronto desglosar un poquito el concepto social? ¿Cómo generan estas herramientas de integración en los estudiantes, más o menos así? ¿Qué actividades de integración se hacen? ¿Cómo, o sea, por lo menos, ustedes en bases de materia quieren por lo menos fomentar niños extrovertidos, comunicadores o no sé, más organizados? ¿Cómo sería como el orden social que les quieren dar a los niños para que se proyecten ya fuera de la institución o en el transcurso de la educación? Bueno, el enfoque de la institución es humanista. Entonces nosotros trabajamos con 3 pilares fundamentales, que es el saber,
el ser y el hacer, dándole mayor relevancia al ser. Frente a eso y digamos que siguiendo ese objetivo, nosotros trabajamos con 4 proyectos transversales, que cada uno tiene como su enfoque, su objetivo primordial. Entonces el primero es el de democracia y derechos humanos, y ahí se hace, pues los proyectos trabajan todo el año, pero tienen como su impacto, su mayor visibilidad en determinado periodo. Este lo tiene en el primero porque es todo lo de la elección del gobierno escolar. Entonces ahí que se promueve el trabajo en equipo, el liderazgo. Entonces ahí empezamos a identificar. Entonces podríamos decir que un estudiante de promoción social está motivado a ser líder. Trabajar de manera colaborativa. El trabajo en equipo. Y como ejercer el derecho, ¿no? Como de ciudadanos, de elegir, de ser elegidos, de ser crítico. Ser una persona implementaria en el concepto social. O sea, tipo, está pasando esto en mi comunidad, yo quiero motivar para ese cambio en mi comunidad. Sí. ¿Cómo podríamos nombrarlo, si pudiéramos ponerle como un nombre? Pues que es un multiplicador en su contexto, de todo lo que pueda interiorizar acá, pues que lo multiplique en su familia, en su barrio, en su entorno. También parte del proceso social es, digamos, qué herramientas externas porque pues social es comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué entidades externas que influyen en la institución podríamos decir que hay? Bueno, yo te voy a seguir hablando de los proyectos, porque como que ese es el fuerte en nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí en este periodo se traen líderes juveniles, se traen los del Consejo de Juventudes, se traen de pronto líderes en diferentes aspectos, no necesariamente tienen que ser líderes a nivel social, por ejemplo, alguien que esté trabajando por la cultura, alguien que esté trabajando o sea, me refiero no que sean como de tinte político, ¿cierto? Sino que sean líderes en diferentes aspectos. Eso en el primer. ¿En orden de materias? Por lo menos robótica o alguna actividad. No, depende de lo que ellos consideren, de lo que, por ejemplo, si son mujeres, entonces si son lideresas, entonces en qué aspectos están trabajando para que ellos tengan esos como referentes. En el segundo periodo se trabaja el proyecto de la utilización del tiempo libre. Y ese proyecto se encarga ahí de varios aspectos. Entonces, por un lado, la parte artística y cultural, todo lo que se refiere a, yo no sé si tú te acuerdas, pero todo lo que se refiere a mitos, leyendas, lo del sanjuanero. Cultura colombiana. Más enfocado pues como en la parte de la audiencia, ¿no? Por lo que estamos en el segundo periodo que alcanza a abarcar junio. Por otro lado, se está trabajando en ese mismo periodo toda la parte deportiva. Entonces, como ocupacional. Exacto, como campeonatos de micro, salen a competir con otros, estamos como bien perfilados en judo, que se han ganado muchas medallas, inclusive la medalla trajo a un chico a representar a Neiva, al Huila, a nivel nacional, y es nuestro. Tenemos de fútbol, tenemos de fútbol, de judo, de microfútbol, y tanto masculino como femenino, ¿no? Porque tratamos de buscar como la igualdad en esos aspectos. Y se hace también ahí lo de emprendimiento. Entonces, la parte de gastronomía, emprendimiento pero relacionado con gastronomía. Pues todo lo que tenga que ver con entonces vienen los padres de familia en esas ferias a trabajar con sus hijos y a transmitir como toda esa parte de la tradición. Ustedes, ¿no? También tratan de hacer integración familiar. ¿Les podría decir que es como un eje? Y ellos terminan pues con la finalización del campeonato de deportes y con la elección. Bueno, no se elige reina, ¿sí? Porque todas ganan, eso lo eliminamos,
pero vienen entonces de las sedes de primaria y se realiza como un solo San Pedrito. Nosotros teníamos una banda folclórica, banda folclórica, que era todo lo de Rajaleres, y eso lo cogió pues el maestro que lo tenía, se retiró, pero lo cogió otro maestro y él ha continuado con ese proceso. No con tanto impacto, porque él es de buena voluntad, él no sabe mucho de música, pero él lo ha querido así. Y sí, se sigue manteniendo eso. Entonces ahí se termina ya el segundo periodo. El tercer periodo es el que me corresponde, digamos que más directamente a mí, que es el de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Entonces ahí cada año nosotros trabajamos en temáticas. Entonces, por ejemplo, este año la temática era familia con respeto y amor, conexión real, para tratar de sacarlos un poquito de lo de las redes sociales, de que compartan más en físico con sus amigos, con sus compañeros y con su familia. Entonces ahí se hacen asesorías de grupo, bueno, todos se hacen asesorías de grupo que estén relacionadas con el tema, porque estoy hablando del tema. Entonces ahí se hacen asesorías de grupo que estén encaminadas a ese objetivo, que ellos reflexionen este año, porque como te digo, todos los años se escoge algo diferente. Entonces este año trabajamos en eso. ¿Cómo piensas que fue recibido la educación sexual? Los chicos creen que saben mucho. Sí, ellos creen que tienen toda la información, pero cuando uno va hablando y va trabajando con ellos se dan cuenta de que no tienen toda la información que necesitan, porque precisamente si estamos hablando por las redes, pues ellos tienen la información completamente errada. Es bien recibida porque pues los estudiantes, digamos, la época también lo exige, ¿no? Estar como muy documentados en esos aspectos. O sea, ustedes pueden decir que su cultura es contemporánea. Sí, inclusive nosotros tenemos un estudiante que es transgénero. Y pues ahí ¿cómo manejar el proceso de bullying? No, mira que ¿no? Nosotros tenemos dos aspectos que nos han sorprendido, pero yo les digo a los compañeros, no nos sorprendan tanto porque es el trabajo que nosotros hacemos diariamente. Por ejemplo, con el estudiante, había de pronto mayor impacto en los adultos. Nosotros tenemos muchos prejuicios y muchas prevenciones frente a eso, pero los muchachos no. Los muchachos común y corriente, es una compañera más, no hay ningún lío. Cuando recién empezó de pronto a evidenciarse un poquito, pero hace muchos años, lo de la homosexualidad, tanto en mujeres como en hombres, sí hubo ciertos aspectos como feos, pero eso se fue trabajando y ahora cada uno vive su sexualidad de manera respetuosa y responsable, pero también muy tranquila. Y nosotros también, por ejemplo, tenemos a partir del año antepasado, nos vino lo del proceso de inclusión en lo que se refiere a niños que tienen discapacidades, y tampoco esos niños son protegidos por sus compañeros. Nosotros tenemos un niño autista que se lanzó de Contralor el año pasado. Nosotros tenemos unos niños que tienen déficit cognitivo, y en las izadas de bandera los profesores también procuran involucrarlos y los otros los apoyan. Entonces, pues yo pienso que de pronto estamos haciendo algo bien para que eso se suceda, porque vienen las docentes de apoyo y dicen que pero es que aquí nosotros nunca tenemos quejas de que están haciendo la educación de la niña. No. Eso es algo que se fue dando, y ellos respetan mucho eso y los protegen, los cuidan. De pronto se molestan entre los otros, pero a ellos y no es que los aíslen. Igual eso hace parte de un buen trabajo de socialización. Sí, yo pienso que por eso te digo, algo debo estar haciendo bien, porque eso no es gratis, eso no era gratis. Claro, eso es un trabajo que se hace constantemente. Y una niña este año, creo que era de octavo, no me acuerdo, ella fue candidata por su grupo, por su salón, al reinado. Entonces, ¿ella solita salió? Sí. Entonces uno dice, y pues se postulan y los compañeros dicen sí, y la apoyaron y todo, algo se está cosechando. Sí, porque se da esa cohesión grupal entre los estudiantes, y pues salen grados bonitos, porque salen de sexto, salen de
no sé, ya graduados y todavía hay esa conexión. Entonces se crean bonitos recuerdos, porque hay, por lo menos, no sé si has visto últimamente en redes sociales que como que dicen, uy, yo quiero bloquear esa etapa de mi vida en el colegio y no sé qué. Ese tipo de cosas hace que sea más ameno el recuerdo y las vivencias que se tienen en la institución, y así también se recuerda como con más amor. Claro que sí. Y me parece un trabajo muy excelente el que están haciendo. Bueno, entonces eso es en el tercero, y nosotros finalizamos, ya como te dije, cada proyecto termina con una actividad grande. Entonces nosotros finalizamos con el Festival de la Convivencia Fiesta de la Familia. Entonces se le asigna un valor a cada sede y un valor a los novenos, décimos y once, a cada grupo de esos grados, que son los más grandes. Sí. Y ellos empiezan a trabajar en esos stands de valores, se hace una feria, que generalmente es un sábado para que la gente pueda asistir. Y se hacen los stands, las personas que vienen a apreciar no solamente eso, sino los actos culturales que hay, que también van encaminados a eso. Dependiendo, por ejemplo, a mí me tocó el valor del respeto, por decir algo, entonces hay que buscar una canción o buscar algún dramatizado o algún baile que vaya relacionado con ese valor. Y este año nos llegó un profesor de música, entonces un muchacho joven que nos ha apoyado y ha venido con grandes ideas y todo, y consiguió instrumentos para formar una banda sinfónica. Ya de la institución. Ya de la institución. Y es un proceso que va lento, pero pues ya por lo menos los niños están conociendo los instrumentos, él está buscando de pronto también quién tiene interés y tiene talento. Pero un proceso vocacional. Sí, entonces ese día cantaron, pero la música bailable, y una de las niñas de acá, de grado la descubrimos como cantante ese día. El profesor, o sea, había estado acá y nunca no sabíamos que ella cantaba. El profesor llegó y ya hizo presentación. Entonces tenemos también ese otro proyecto. Y ahí terminamos con eso. Ese día vienen todas las familias, es un día bonito. Pero por lo menos hasta ni ella de pronto sabía que tenía como esas cosas. Sí, porque nunca lo había mencionado para nada. Y una niña que estuvo en una situación de salud difícil que hasta pensó en retirarse. Y las cosas se dieron para que cualidades diferentes, ¿no? Y el último proyecto es el de medio ambiente. PRAE. Ecológico. Sí, medio ambiente PRAE se llama. Entonces, ese proyecto pues va relacionado con lo del medio ambiente, pero no solamente, por ejemplo, con lo que se refiere como bueno, es que a veces uno tiene ciertas predicciones en el medio ambiente, entonces que yo no aborto, que yo no, pero ellos trabajan mucho, por ejemplo, en la parte del ruido, no generar tanto ruido cuando arrastramos los pupitres, cuando hablamos muy duro, tienen un proyecto hermoso que lo empezaron el año pasado, que me parece fabuloso, que es una reciclatón de ropa. Entonces, con ese proyecto la gente dona ropa en buen estado, y los niños durante cierto periodo tienen que conseguir tapas o botellas para reciclar. Y cuando se hace el mercado, o sea la venta, entonces, por decir algo, yo compro esta blusa por 5 botellas. Y los niños, tú los vieras tan felices el año pasado, profe, mire lo que le compré a mi mamá, mire lo que me compré yo. Es una cosa muy, muy bonita. Y ellos con ese proyecto ganaron en un proyecto que tiene el único. Y entonces, con las botellas. Sí. Entonces nosotros fuimos focalizados en el mejor sentido por el único. Y vinieron los dueños del único con una ONG que ellos apoyan colegios pues que son con población vulnerable, y nos han prometido ya varias cosas. O sea, ellos en el Día de la Familia ya se integraron, entonces las marcas donaron cosas para rifarlas, para los eventos que hubo, para los concursos que hubo, y nos prometieron
que nos van a pintar todo el colegio el año entrante para los 100 años. Y parece que va a haber alguna dotación para las salas de las especialidades. Entonces, a raíz de lo que nació con ese proyecto, se fueron generando muchísimas cosas. Sí, porque es la motivación interna que hacen los estudiantes. Entonces, eso también es una conexión externa que nos está apoyando en este momento. Y ellos finalizan con una izada de bandera. Entonces, también tienen temáticas diferentes todos los años. Por ejemplo, un año fue que el cuidado de las mascotas, entonces, que algunos tenían que traer las mascotas, explicar cómo era el cuidado, bonito. En concepción de materia del Huila, ustedes les tienen por lo menos presencia de los signos, de las banderas, emblemas. Eso se hace en el primer periodo. Okay. Entonces ahí en el primer periodo ellos todos tienen que aprenderse el himno del colegio. Se hace una asesoría del grupo con el escudo, con la bandera del colegio. O sea que si yo viniera ese día a poner la práctica y yo les digo, vamos a cantar el himno de la institución, ellos lo pueden cantar perfectamente. Pues yo esperaría que todos lo cantaran. Okay. Eso es por lo menos es lo que necesito para las pautas de las actividades. Yo esperaría que todos lo cantaran. Y también la mayoría de los maestros ya lo saben. Claro. Que eso también, pues que los niños lo vean a uno cantando. Claro, el ejemplo. Es que sirva de eso. Y ahí hay, entonces esa asesoría de grupo, se analiza el nombre del colegio, porque el nombre del colegio, se analiza la historia del colegio, se analiza los colores, porque amarillo, porque verde. Entonces al inicio es como la apropiación. Como trabajándoles el sentido, involucrándolos en el proceso del sentido de pertenencia. Eso es muy importante. Listo, ya pasando a lo social, ¿podrías hablarme de pronto de un concepto económico? Sé que es un poquito más delicado, pero por lo menos saber de dónde vienen los recursos para la institución o a lo largo de por lo menos también parte de los recursos son la motivación de terceros por motivaciones sociales, que es lo que ustedes tienen en este marco social. Entonces también voy a integrar lo de motivación de terceros por actividades, pero de parte externa, pues desde el gobierno. Solamente lo que envía el Ministerio de Educación, que no alcanza para nada. Sí, porque pues pagan cierta cifra por estudiante. Okay. Ellos lo contabilizan por estudiante. Sí. Entonces es univariable por año. Okay. Tengo una actividad con los niños. Entonces, como para irlo acotando, si quieres, para poner decías. Entonces, Ministerio de Educación en lo económico. No hay ninguna, aparte de los terceros. No, nosotros somos ¿cómo se llama esto? Somos un ente territorial. Entonces, somos. La secretaría nos envía, ¿sí? Aquí en el Huila es Pitalito y Neiva. De resto todos los otros municipios están con lo del ministerio. Y nosotros estamos con lo de la secretaría. En concepto cultural, pues yo ya lo saco de acá. Ya puedes. O sea, pues me dijiste que es para irlo haciendo, ¿no? En ambiente y flexibilidad, pues ustedes me han comentado que manejan este concepto ecológico, entonces tienen integración ecológica. ¿Cómo? Listo. ¿Te puedo hacer unas preguntas en este aspecto? ¿Qué cosas en la institución o entre pares ayudan para que haya seguridad, tranquilidad, confianza y buenas relaciones? Bueno, pues durante todo el año de parte de orientación escolar se trabajan diferentes temáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de la prevención del acoso escolar, la resolución asertiva de conflicto. Para encerrarlo, sería la buena integración y las actividades que se generan para la cohesión social, que sería como en general para encerrar todo. Sí. Ok. Y ¿qué otras conexiones de pronto tienen? Por lo menos que digamos los niños quieren hacer alguna actividad de esparcimiento, no sé, se van a confamiliar los lagos
o van a algún lugar aparte de la institución, o todo lo manejan dentro de la institución? Bueno, no, o sea, nosotros realizamos convivencia a partir del grado, no, bueno, ahora que estamos, este año lo hicimos en séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Convivencias que son de formación, pero también son de recreación. No sé si tú alcanzaste a estar. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, con familiar se volvió muy costoso y nosotros no pudimos volver. Ellos no volvieron a sacar paquetes escolares. Okay. Y el nivel que manejamos nosotros, pues son de personas de bajos recursos. Entonces, en una época nos tocó solamente media jornada allí al Club del Norte, porque no había para más. Este año estuvimos en el club, el año pasado estuvimos en termales. Sino que el espacio es pequeño ahí en sí, familiar. Entonces, pues no. Y eso que los 11 son los más poquitos, pero por ejemplo cuando vamos con novenos, que son como 150 estudiantes, es imposible. Llenan todo con uno solo. Sí. Entonces este año nos fuimos por el Club del Magisterio, que es más grande, es más cerca y de todas maneras pues es un sitio como agradable. Pero no, digamos que la secretaría o la misma caja de compensación, que debe ser más asequible a estas poblaciones, pues no promueve ni posibilita eso. Y que hay mucho riesgo, ¿no? Porque llevar niños fuera, entonces cada vez se está haciendo más difícil. A mí mis compañeros dicen, no, ¿usted cómo se va por allá? Entonces en una época, no en la administración anterior, sino en la anterior, no me acuerdo quién era, la alcaldía compraba un seguro para todos los estudiantes. Entonces nosotros nos íbamos por eso. Ahora no, ahora les toca a los padres de familia adquirirlos. Y pues es un costo adicional. Claro, porque no todos tienen. Por ejemplo, cuando vamos, entonces hay que hacer recolecta porque hay algunos que uno ve que no pueden, claro. Y entonces hay que subsidiarles. Es muy difícil, o sea, el aspecto económico, mira cómo está el colegio. Sí, hay muchas necesidades. En un concepto ambiental, entonces no es que no haya buena relación, sino que no ha habido motivación por el concepto económico para poder generar actividades externas. Sí, externas, sí, porque internas sí se hacen mucho, se celebran los cumpleaños de los niños, que el día del niño, que el día del amor y la amistad, que el día del estudiante, que San Pedrito. Ya para salir nosotros hacemos novena antes de que ellos salgan. Entonces, pero externa sí es bien complejo, pues por los riesgos y por el aspecto porque económico. No estar seguro, llega a pasar algo y pues le toca a la institución o a los padres y pues ellos se enojan y puede crear discordia. Sí. Okay. En conceptos físicos, pues es más conceptos como, no sé, hay obras cercas del colegio, no sé, se ve constantemente algún ruido, o sientes que la zona es como muy tranquila. No, sí. Sí. A veces, pero no es de ruido, pero yo pienso que también puede que cuando fumigan y no nos avisan, entonces están los niños en los salones y eso es el caos total. Claro, los sofocan. ¿Y no avisan? Ay, Dios mío. Por lo menos en estos últimos 5 años, como para acortarlo, han habido algunos procesos de infraestructura donde se hayan hecho construcciones internas o externas que de pronto haya podido afectar. Sí, no, internas las de acá. Ok, las zonas del bloque nuevo. Okay. El bloque nuevo. Pues porque tocó desplazar estudiantes para otras sedes, porque los salones no alcanzaban. Y en este momento en la sede de Contraloría están cambiando el piso y creo que el techo también, no sé. Entonces, pues eso también. Ruido, polvo. No desplazamiento, perdón, reubicación. Buenos días. La orientadora. Yo soy la sobrina de John Freddy Andrade. ¿Me esperas un momentito, por favor? Sí, gracias. Sí, yo recordaba esta cita. ¿Sientes que los niños tienen entonces un ambiente práctico para poder concentrarse?
señora, perdón. Ok. Sí, entonces los niños en general tienen un ambiente práctico para poder concentrarse. Pues sí, el ruido lo hacen ellos. Claro. Ya en estas tres últimas es más que todo como para poder dialogar este concepto emocional. Pues tú me comentaste que en la última práctica es para para las, ¿cómo se dice? Los valores, tipo la felicidad, de la honestidad, esos stands que ustedes hacen para poder dar valores a los estudiantes y que ellos se apropien de esos valores y generen actividades con base a eso. Entonces en ese aspecto esta por lo menos podría ser una emocional. ¿Cuál más podría ser, así como para que ustedes como institución impartan este tema de la autonomía emocional? Bueno, lo mismo, las asesorías de grupo. Las asesorías de grupo trabajamos el año pasado, trabajamos como unas 10 emociones. Okay. Entonces, para que ellos aprendan a autorregular, primero a reconocerlas, a autorregularse. ¿Cuáles podrían ser esas 10 emociones? Perdón? Bueno, hablamos de la empatía, hablamos de la alegría, del enojo, de cómo yo puedo, y para nosotros pues todas son positivas, ¿no? Que es quitar eso de que hay negativas y positivas, no, para mí son todas positivas, pero yo tengo que regularlas. Trabajamos la parte crítica, Okay. la parte crítica. Entonces ustedes tratan de exponer que las emociones no son buenas o malas, sino regulables en su intensidad, en donde ahí está lo bueno y lo malo. Okay. Listo. Empatía, alegría, enojo. No, disculpo. Es que eso mismo me podría ayudar a generar una actividad en donde pudiera preguntarle por esas emociones. O de pronto tuvieras la información y yo la escribo después acá. Sí, pero tengo que buscar. Pues yo te la daría después. ¿No? Sí, perdóname, muchas gracias. Pues me parece bien. La emocional sería, ¿tú cómo ves la relación interna de los padres con los estudiantes? Sí, o sea, como, yo sé que es muy complicado porque hay muchos estudiantes, pero tú podrías ver de pronto cómo se podrían tratar emocionalmente entre ellos, tipo cómo crees que de pronto hay esa cohesión con los padres y los estudiantes. Sí, nuestros estudiantes sufren mucho. Cierto es que hay como mucho. Tengo un concepto rapidito de este muchacho. Sé que dice si lo habías visto bueno o no. Tiene 15 añitos. Vamos a ver, ya usted dijo que sí, vamos a ver. ¿Para qué grado? Para 11. ¿Pero en este momento o el año No, para el año entrante. ¿Y en qué? ¿En inglés? No, tiene unos cursos, voy a hablar sí después. Que le hagan el... Sí. ¿En sistemas? Pero mire la cara que tiene. Parece que le gusta el sistema, ¿no? Está chiquito. Lo chiquito, Claro que puede estar la identidad. pero tiene 15 añitos. Bajo, física, sociología, economía, superior filosofía, bajo artística, Me interesa que filosofía superior, donde tiene que pensar. educación física, superior, religión básica, castellano alto, inglés alto. Pues la verdad es que tiene alto en las que... Donde más necesitamos. Sí. Bueno, claro que en tecnología informática tiene básica. Pero está haciendo curso de refuerzo. Vamos a ver cuántos votos van. Pues yo pienso que... ¿De dónde viene? De Magdalena, de hecho de coño de Magdalena. Ay, un costeño, sí. Bueno, van 2 votos. Vamos a ver qué dice Germán mañana. También eso, vamos a ver. Javier tiene la camisa por fuera. Pues yo lo implementé que también con este proceso de asesorías ustedes intentan también impartir a los estudiantes esta comprensión de pronto de sus contextos. Ay, disculpe. Esta comprensión también de sus contextos que de pronto le podría ayudar
en estos procesos como tan difíciles de etapa de vida con los padres de familia? Yo traté de implementar, pero aquí es complicado. A mí las escuelas de padres me gusta hacerlas por grados. Por grados. Yo no hago una escuela de padres para toda la sede, a menos que sea primaria, que son poquitos. Pero aquí yo la que lo sé, lo sé. En algún momento pensamos, porque también cuenta mucho el asesor de grupo. Entonces con una persona hicimos un trabajo muy bonito con un grupo, pero venían los sábados. Que no venían todos. Pues no venían todos. Claro que cuando es así tampoco vienen todos, no te vienen menos. Y se hizo un trabajo bonito porque en algunas sesiones ellos trabajaban conjuntamente, en otras, uno en un lado, otro en el otro, y después se encontraban. Pero muy difícil porque, bueno, primero por el día, pues que a nosotros no nos lo reconocen. Segundo, porque cuando uno hace reuniones de padres de familia entre semana, entonces ellos a las 7 o antes de las 7 ya tienen que irse o dicen que tienen que irse. Entonces por eso se hizo pero ¿por qué los sábados? Dice el día de descanso, o el día que tengo que hacer mercado, o sea, siempre hay una excusa para no asistir. Cuando hay casi que el 90%, porque tenemos un buen porcentaje de asistencia, cuando hay entrega de boletines. Pero que tú los llames mira, yo los llamé ahorita para lo del noveno y hubo cursos en los que vino solamente 5 padres de familia, que es una cosa importante porque es la especialidad que va a escoger mi hijo, que yo le puedo ayudar, que yo puedo saber, que yo tengo que saber qué es lo que pasa ahí. Entonces los papás sí están muy lejanos. Como una muy baja participación. Sí. Como que sienten que le delegan mucho a los... Claro, el colegio, es que yo no tengo tiempo para estar allá, para eso estudian, para eso no sé qué, para eso sí se más. Hay muchas excusas, además de otras problemáticas bien delicadas, ¿no? Y que también tenemos que contar que hay muchos estudiantes, bueno, primero con algún tipo de discapacidad, segundo, con algún tipo de trastorno como el déficit de atención, como la hiperactividad, como la falta de concentración, como las adicciones al celular, a los juegos, muchos factores que hacen niños con unas problemáticas bien difíciles de maltrato físico, de carencia económica, de que es que este mes me tiene mi abuelita, pero entonces el otro mes me voy con mi tío. Eso es una inestabilidad emocional tremenda. Entonces así mismo ellos se comportan. Claro. Uno no les puede pedir que estén sanos, que estén más estables, cuando su casa es un caos completo y de pronto el único lugar seguro que tienen es la institución, y si de pronto nosotros tampoco les respondemos de la manera que es, entonces es muy difícil. Para mí los niños sufren muchísimo. Entonces siento que hay mucha delegación de parte de ellos, como de la paternidad que debería ser de ellos a ustedes. Ellos, profe, es que dígale usted dígale usted que no traiga el celular, o usted por qué no le quita el celular. No, es que eso no me corresponde a mí. O sea, si usted da una orden en su casa, se tiene que cumplir, porque el que no cumple con las normas de la casa, pues no va a cumplir con ninguna norma y no va a respetar la autoridad en ninguna clase. Claro. Ok, esto yo también lo resuelvo porque son proyectos internos, que tú ya me lo explicaste acá. Entonces, muchísimas gracias, Nena, por tu tiempo. Yo sé que puedes estar ocupada. Muchísimas gracias por tu disposición y espero pues que podamos implementar la actividad. Realmente estoy muy emocionada por comenzar este proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas me alegro gracias. verte otra vez. Bienvenida. Sí, no, Dios mediante, nos vemos más. Claro que sí.